bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Ya estamos en la cuarta semana, este cuarto tema, la autoridad y el gobierno del reino. Y bueno, para ello está la maestra, la doctora María Guadalupe Valencia, que estará compartiendo el día de hoy con nosotros, facilitando la clase y obviamente también compartiéndonos algo en tema de su expertise, también en este tema de teología. Y pues ella también nos hablará también por lo menos unos 2 minutos de algo de lo que ella hace, de qué manera es que lo va creciendo y va desarrollándose también en el ministerio y en lo laboral. Doctora, por si gusta hablarnos un poquito y adelante que pueda comenzar a compartirnos la clase. Gracias por la invitación y por estar aquí con nosotros compartiendo. Pues muchísimas gracias. También para mí es un gusto, es un placer estar con ustedes y pues lista aquí ya con el tema que yo también estoy expectando, lo que el Espíritu Santo nos vaya llevando, vayamos fluyendo con el Señor. Y pues en general puedo decirles, mi nombre es María, allá ya usted me acaba de presentar. Trabajo en el gobierno, también en lo secular, pues soy abogada, ya llevo 35 años trabajando en el gobierno y pues de la obra tengo ya 15 años dedicándome a servirle al Señor con mucho cariño, con mucho amor y pues en actividades también que tienen que ver dentro del gobierno, a veces invitaciones a participar para dar temas de la familia, ayudar también con eventos de jóvenes y muy contenta desarrollando todo lo que tiene que ver la obra del Señor, pues tratamos de participar lo más que podamos y también en el Consejo Interreligioso del Estado de Guerrero somos también parte ahí, coadyuvamos dentro de lo que tiene que ver con otras congregaciones, religiones, así es que creo que Dios nos está llevando en este tiempo en una gloria mayor, nos está llevando para puertas y dimensiones para que podamos nosotros acceder y posicionarnos a niveles mayores dentro de las áreas que tienen que ver tanto del trabajo como de la obra. Y pues muchas gracias por la invitación. Les saludo a todos. Espero que el Señor nos vaya llevando de una manera gloriosa y que esta noche no terminemos igual como empezamos, sino muy bendecidos y muy prósperos en todo lo que el Señor vaya a hacer. Les saludo a todos y gracias por estar aquí. Estoy para servirles y cualquier pregunta también con mucho gusto estoy para responderla. Muy bien, adelante, iniciamos entonces. Pues muy bien, vamos a hablar lo que es la autoridad y el gobierno del reino. ¿Cuál es el objetivo? Entender el concepto de autoridad y gobierno divino dentro del reino. La autoridad en el reino de Dios es el derecho que tiene Dios para gobernar la vida de las personas y la obligación de estar a someterse a su autoridad. La autoridad y el gobierno del Señor nos lleva a que nosotros siempre estemos dispuestos a tener disposición absoluta de obediencia. El reino de Dios es un gobierno celestial que se establece aquí en la tierra y nosotros nos vamos moviendo de manera espiritual aquí en lo natural a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va llevando de la mano para que nosotros también vayamos conociendo y moviéndonos con aquello que el Señor haya depositado en cada uno de nosotros, porque el reino de Dios no es externo, el reino de Dios es interno, está dentro de nosotros. Nosotros somos la iglesia y nosotros estamos llamados
a representar esa autoridad y ese gobierno de Dios aquí en la tierra. La autoridad en el reino de Dios se basa en los siguientes puntos. En la constitución, que podríamos decirlo que fuera terrenalmente, pero en lo celestial son las leyes, los estatutos, los mandamientos que nosotros tenemos en la palabra de Dios bíblicamente. Lo segundo es la revelación de la palabra de Dios, tanto escrita como hablada. Nosotros tenemos que movernos en esa revelación a través del Espíritu Santo. El reino de Dios es espiritual y nosotros accedemos desde el momento en que somos hijos de Dios, tenemos ese acceso de movernos en lo espiritual. Esto no es para algunos, esto es para todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y que lo entrona en su vida y que toma la decisión de seguirle y ser parte de esta gran comisión, de esta gran misión que Jesucristo nos dejó desde el momento en que Él asciende. Él nos dice, yo voy a prepararles habitaciones, pero les voy a dejar mi Espíritu Santo para que ustedes continúen lo que yo establecí ya aquí en la tierra. ¿Y qué fue lo que Él estableció? Él hablaba mucho del reino, Él hablaba mucho de su casa celestial. Él decía que le establecía ya aquí en la tierra. Él hablaba mucho de ese mover y ese poder y esa autoridad que él manifestaba. Él también decía que nos las entregaba a nosotros como hijos de Dios. La tercera parte que también que tiene el reino de Dios es la fe y la obediencia al llamado divino. Todo hijo de Dios estamos llamados a ser partícipes de este gobierno celestial y manifestarlo aquí en la tierra. Y todo hijo de Dios puede accesar y puede moverse de acuerdo a la voluntad de Dios en lo que tienen que ser los dones del Espíritu Santo. También de acuerdo a la voluntad de Dios, su gobierno tiene ministerios y esos ministerios también son dados por Dios. Nosotros como hijos de Dios o como ministros de Dios, nosotros no damos los ministerios, no damos los llamados, sino que son parte del gobierno de Dios y Dios es el que los da. Uno puede verlos, uno puede en un momento dado también declararlo que una persona lo tiene, los dones o un llamado, pero eso solamente es autorizado y dado por Dios. Para ser personas nosotros de autoridad, es necesario someternos a la autoridad de Dios. Si nosotros no nos sometemos, entonces no podríamos tener una autoridad legal. Nuestra autoridad sería ilegal. Tenemos que estar siempre en la obediencia de Dios. ¿Y cómo es estar en la obediencia de Dios? Tenemos que conocer su palabra. Eso es la autoridad y el gobierno de Dios. Tenemos nosotros que escudriñar. Dice la palabra, escudriña la palabra. No solamente es leerla. Nosotros tenemos que indagar, tenemos que ir más profundo. De acuerdo a la conexión y a la relación que nosotros tengamos con Dios, es la manera en que nosotros nos vamos a mover también en el reino celestial aquí en la tierra, manifestando nosotros ese reino con poder, con autoridad, manifestándolo con milagros, señales, prodigios, maravillas, como Jesús lo hizo, porque ese es el reino celestial. La autoridad que Dios nos da es una autoridad que tiene que ser también legal. Dice la palabra en Lucas 10:20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres, fíjense aquí hay algo bien importante,
Dice que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. No dice que están escritos en el libro de la vida, están escritos en el cielo. Eso nos habla de que en la autoridad y en el gobierno de Dios, nuestra voz, nuestro sonido de voz, tiene que estar escrito en los cielos para que sea legal aquí en la tierra. Nuestra voz tiene que ser reconocida en los cielos para que sea legal aquí en la tierra. Entonces, para ser nosotros personas de autoridad, nos tenemos que someter a autoridad. Para que yo pueda desarrollar mi autoridad y llevar a cabo mi autoridad, yo tengo que estar siempre sometida a autoridad. Porque entonces, si yo no estoy sometida a autoridad, mi movimiento de autoridad sería ilegal, ya no sería del reino de Dios. Por eso también Jesús decía, vinieron unos y le dijeron, Señor, nosotros nos movemos y echamos fuera demonios y todo. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Cuando Jesús dijo, yo no los conozco, es porque no había una relación con Dios, no había una relación con Jesús, no tenían una relación. Por eso él menciona, no tengo conocimiento de ustedes quiénes son. Es importante la relación y la comunión que nosotros tengamos con Dios. Dios no tiene preferidos. Lo que Dios tiene son relaciones cercanas y no es de que el Señor esté escogiendo, se trata de tener una relación, una comunión con Él cercana. Y eso nos va llevando a ese movimiento de autoridad y de gobierno del Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es descrito de varias maneras. En la palabra, en las escrituras se menciona que es reino de los cielos, se menciona reino de Dios y se menciona el reino de Cristo y de Dios. Así es como nosotros lo observamos a través de las escrituras, a la luz de las escrituras. Y es muy importante que nosotros, como iglesia, cuando se dice iglesia, no estamos hablando de un lugar, sino que estamos hablando de nosotros como hijos de Dios. Nosotros somos la iglesia. Una iglesia que no manifiesta el poder del reino de Dios es una iglesia sin el Espíritu Santo. Es una iglesia que no se mueve en el poder. Y para que el reino de Dios esté, es porque ya hay manifestaciones de milagros, de prodigios y de muchas otras cosas más que Jesús hacía. Resucitar muertos, echar fuera demonios. Eso es el gobierno de Dios establecido. Y tiene sus estatutos, tiene un orden divino, está tan establecido y tan diseñado de una manera que nosotros podríamos relacionarlo o de alguna manera verlo como está la milicia aquí en la tierra, así podemos ver el reino celestial, el gobierno de Dios, que tiene un orden y se mueve en un orden. Donde hay desorden, no puede estar el movimiento del reino de Dios. Siempre tiene que haber un orden. Ahora hablaremos un poquito de lo que son los antecedentes históricos. Hablando de Abraham Kuyper, en la soberanía de Dios en todas las esferas, Abraham Kuyper era un influyente teólogo y político holandés del siglo XIX. Es conocido por su doctrina
de la esfera de la soberanía. Cooper argumenta que la autoridad de Dios no se limita a la iglesia o a la vida espiritual, sino que se extiende a todos los aspectos de la vida humana. Entonces, como principio vemos que como hijos de Dios podemos manifestar este reino de Dios aquí en la tierra, pero también nosotros, estando el Espíritu de Dios ya en nuestras vidas, ese movimiento lo podemos llevar a todas las áreas en las que nosotros nos movemos, profesionalmente, familiarmente, en el matrimonio. Si nosotros observamos en la palabra de Dios, queremos hablar historia, ahí hablamos de historia. Queremos hablar de familia, ahí está la familia. Los hijos, ahí están los hijos. Tiene las instrucciones para todo. Ahí encontramos el diseño que cada uno de nosotros vivimos a través de las escrituras. Abraham Cooper fue un político estadista, periodista, docente y teólogo. Fue fundador del Partido Antirrevolucionario Parlamentario y fue el primer ministro de Holanda entre 1901 y 1905. Fundador de la Universidad Libre de Ámsterdam. Desafió al liberalismo de su época y presentó al cristianismo como una respuesta integral, demostrando cómo los cristianos deben funcionar en una sociedad libre y democrática. Eso era lo que Abraham Cooper tenía y vivía. Fue un teólogo calvinista en ese entonces y el primer ministro tuvo posiciones muy importantes y muy relevantes. Fue un ministro, el primer ministro de los Países Bajos a principios del siglo XX. Así es que Abraham Cooper tenía una posición política, tenía una posición en el cristianismo y él se movía en las esferas de influencia políticamente y tenía un impacto en la sociedad. Abraham Cooper fue también un hombre que fundó la Universidad de Ámsterdam, donde fue profesor de teología y su primer puesto como rector. Ese fue su primer puesto. Fue ministro del Interior y de las Relaciones del Reino. Fíjense qué importante. Esto nos habla que nosotros como hijos de Dios podemos trascender a posiciones en el gobierno, profesionalmente, podemos ubicarnos y podemos nosotros tener esa influencia, ser esa luz, ser antorchas encendidas para traer un movimiento en el lugar en el donde nos encontremos. Fue también fue primer ministro de los Países Bajos, fue ministro de Estado, fue senador de los Países también Bajos. Así es que fue una persona muy influyente en ese tiempo. Ahora hablaremos también de John Stott. John Stott habla de la autoridad de Dios y la misión de la iglesia. John Stott es un destacado teólogo y predicador británico del siglo XX. También abordó la cuestión de la autoridad de Dios, pero desde una perspectiva más centrada en la misión de la iglesia. En su libro, La misión de la iglesia, Stott argumenta que la autoridad de Dios se manifiesta a través de la proclamación del evangelio y la acción social. ¿Qué significa esto? Esto también es bien interesante, porque él hablaba ¿de qué? Que se tenía que proclamar, hablar. Proclamar es declarar, es hablar el evangelio, y no solamente eso, sino que teníamos que accionar. Él hablaba que teníamos que accionar socialmente para ver
esa manifestación de Dios con la autoridad que Dios ya nos ha dado desde el momento en que nosotros aceptamos ese compromiso y esa autoridad y ese gobierno de Dios para manifestarlo. Scott decía que la iglesia no debe de ser solo un lugar de adoración, sino un agente de cambio en el mundo. ¡Wow! Ser agentes de cambio en el mundo es algo que personalmente a cada uno de nosotros nos tiene que dar una motivación y una alegría de que podemos hacer el cambio en el lugar en el que nosotros nos encontremos. Podemos nosotros transformar el lugar en donde estamos, ser una esfera de influencia hacia las personas, y no solo las personas, sino los lugares en donde nosotros nos encontramos. La iglesia no solo debe de ser un lugar más, como pues ya llegué aquí, ya me encuentro aquí. Tenemos que movernos, tenemos que demostrar que somos esa luz para los demás. John fue un predicador, fue evangelista, fue un escritor, también comunicador de las escrituras, que dejó un legado muy importante en la iglesia. Fue el principal arquitecto del Pacto de Lausana, así se llama. Es una declaración bíblica que surgió en 1974 en el primer Congreso Internacional sobre Evangelización Mundial. Él también fue muy destacado en su tiempo. Fueron personas precursores que para nosotros llegar a todo esto a donde hemos ido avanzando a través de las escrituras, a través de los tiempos, a través de los siglos, hubo personas que fueron muy destacadas, como las que estamos mencionando, para traer ese cambio y poder nosotros integrar no solamente como personas que asistimos a una congregación, sino que también podemos extendernos más allá de lo que nuestra mente puede ver como posibilidades muy acortadas. Nosotros podemos expandirlas de acuerdo también el deseo interior y el anhelo y el amor que nosotros podemos tenerle a Dios. Fundó también Langham Pastor Sim Internacional, algo así, que trabaja para equipar a nuevas generaciones de maestros de la Biblia. Él dejó un legado de más de 50 libros que engalanan la literatura cristiana contemporánea. Así es que también John Stott fue una autoridad representativa para ir avanzando en lo que tiene que ver el reino. Vamos a reflexionar sobre el orden del reino. La teología del gobierno divino nos invita a considerar cómo la autoridad de Dios se manifiesta en nuestras vidas y en la sociedad. La autoridad va unida con el poder, no van separadas. Tiene que ir la autoridad y el poder, van de la mano. Tanto Cooper como Stone nos desafían a reconocer que el reino de Dios no es solo un futuro prometido, sino una realidad que debe de ser vivida aquí y en el ahora. Aquí y en el ahora. Nuestra voz, como decía, tiene que ser reconocida en los cielos para ser autorizada aquí en la tierra, ser legalizada aquí en la tierra. La comprensión de la soberanía de Dios nos llama a vivir de manera coherente con su voluntad en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso tiene la palabra sus mandamientos, sus estatutos. Nos podemos imaginar en aquellos, en el siglo XVI, siglo XV, cuando yo a veces me remonto en esos tiempos, cómo estaba integrado el gobierno, los reyes, todo lo que tenían, su ejército,
y vemos que el pueblo se sujetaba al rey, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios es como el gobierno aquí en la tierra, que tiene también sus leyes, y si nosotros violamos esas leyes, traen consecuencias. Así también el reino de Dios tiene sus leyes. Esto implica que nuestras decisiones, ya sean personales, profesionales, sociales, deben de estar alineadas con los principios del reino. ¿Cuál es el compromiso social? La teología del gobierno divino también nos insta a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. ¿Esto qué significa? Por darles un ejemplo, eh, yo como consejera, por ser parte del Consejo Interreligioso de aquí del estado de Guerrero, nos invitan a participar en eventos, por decir, para la familia, como al principio lo comenté, que es parte de mis actividades. Cuando es para la familia, pues soy ponente, y cuando tengo esas oportunidades, yo hablo de la palabra de Dios, doy el mensaje de la palabra de Dios, de una manera que pueda ser aceptado y que no lo vean desde una perspectiva que solamente puede llevarse en la iglesia, sino que la palabra de Dios puede entrar en los ámbitos profesionalmente si nosotros con la sabiduría de Dios podemos hablar de la palabra, compartir la palabra. Hay veces que también por decirles, en el radio, yo ocupo mucho el Zoom y cuando tengo que presentarme en el radio, hay una de las instrucciones que a nosotros nos tienen prohibido de cierta manera que hablemos libremente y totalmente el Evangelio, porque debemos de llevarlo de una manera sutil para poder nosotros en la radio que nos invitan a participar, no solamente es cristiana, sino que tiene otros ámbitos políticos, la comunicación, tienen que hacer participaciones de otras situaciones en las que nos dicen que por llevar el Evangelio nosotros tenemos ciertas restricciones. Entonces me decían, no se ponga pastora, póngase doctora. Entonces, cuando tengo que estar por Zoom, hay veces que le pongo doctora, hay veces que le pongo pastora, hay veces que le pongo licenciada, hay veces que no le pongo, dependiendo de cómo tenemos que actuar. ¿Por qué les comento esto? Porque el Evangelio tenemos que introducirlos nosotros en todas las esferas que podamos, de acuerdo a lo que cada uno hacemos, de una manera sabia. A un político tenemos que mostrarle el Evangelio de una manera también que no se escuche como religioso, sino de una manera que podamos intercambiar una comunicación en la que yo, como pastora o como hija de Dios, pueda yo también comunicarle y llevarlo a los pies de Cristo y hacerlo partícipe también del Evangelio. Muy bien. La misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La iglesia tiene un papel crucial en la manifestación del reino de Dios. ¿Y cuál es este papel? Yo hablaba que una iglesia que no manifiesta el poder sobrenatural, no está el Espíritu Santo. Gracias a Dios, aquí en la iglesia Ministerio Torre Fuerte, en la que estamos, hemos visto milagros, hemos visto liberaciones, hemos visto sanidades de cáncer, de diabetes. La palabra profética fluye con poder.
la manifestación de los milagros también, y vemos el reino de Dios. Eso es el reino de Dios, esa es la manifestación del reino de Dios con poder y con autoridad, porque van de la mano y se manifiesta. Lo de la cámara y ya. No he hecho reír. ¿Alguna pregunta? No, se abrió un micrófono, pero ya lo sabemos. Adelante. Ok. Entonces, la misión de la iglesia, ¿cuál es? Extender el reino de Dios en nuestros territorios. Cada uno desde el lugar en el que se encuentre. Cada uno tenemos esa asignación de llevar el reino, manifestar el reino, hablar el reino. Y de acuerdo en la esfera que nosotros nos movemos, en la influencia que nosotros tengamos, es que compartimos la palabra de Dios. La iglesia está en este tiempo, es fundamental que entre profesionalmente los matrimonios. En estos días yo he estado yendo a visitar a las autoridades de primeros niveles. Me fui a ver al presidente municipal de aquí de Chilpancingo y fui con esa intención de orar por él. Ahorita ya está habiendo una apertura mayor. Antes estaba como que un poco más cerrado, pero ya ahorita se está abriendo más esas posibilidades. Posteriormente me fui a orar por el presidente del poder legislativo, del poder judicial, y fui a orar por las autoridades. Y eso es que nosotros, como iglesia, empecemos a hacer influencia hacia afuera. La iglesia no solamente debe de estar adentro, sino que tenemos que salir y tenemos que extender las redes a donde podamos. Fui a orar también por el secretario particular de la gobernadora, y estamos entrando para estar orando y yo les comento que no vamos desde una posición de pedir, sino de una posición de unirnos y ser vallados y apoyo para ellos como autoridades que están representando nuestro gobierno. Y ellos están en una actitud muy complacientes porque por lo regular las personas van a pedir algo, pero cuando uno va y les dice, no, yo no vengo a pedir, yo vengo a sumarme, yo vengo a apoyar, yo vengo a dar de lo que tengo y lo que tengo es esto. Y yo he visto cómo las autoridades, los políticos, reciben esta actitud de que no vengo a pedir sino a dar. Y eso es bien importante. La teología del gobierno divino a través de las perspectivas de Abraham Cooper y John Stott, nos ofrece una comprensión profunda de la autoridad de Dios y el orden de su reino. Nos desafían a vivir bajo su soberanía, a comprometernos con la transformación social y a ser agentes de cambio. Es lo que les estaba yo comentando. No, tenemos que ser agentes, tenemos que ir sintiéndonos con esa autoridad, con esa firmeza y no titubear y no sentirnos ni intimidados, sino al contrario. Vengo representando el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, con poder y la manifestación de Dios. Y creyendo en fe que van a suceder milagros, así como suceden en la iglesia, así también suceden afuera. Hace como 15 días fui a orar por otro político que tiene que ver con el gobierno del estado, de la Secretaría de Finanzas, y me comentaba él que tenía un hijo que tenía años con el problema de la adicción, que era drogadicto, que ya había hecho
lo más que podía y que hasta el momento no había resultados. Estuvimos orando, soltamos la palabra profética, declaramos el milagro y apenas hace unos días me mandó un mensaje que está sorprendido porque su hijo, desde ese día que oramos hasta antier me mandó el mensaje, no no se había drogado. ¡Wow! Eso es el reino de Dios, manifestar el poder, manifestar la soberanía. Uno tiene que sentirse con esa autoridad, con ese poder y manifestarlo en donde te encuentres. No sentir ni intimidación ni sentir pena. No, Señor, yo vengo con este gobierno y ese gobierno se va a presentar. Cristo, perdón. No, ya se le abrió el micrófono, ya lo cerré. Ok. Cristo sobre toda autoridad. Efesios capítulo 1, versículo 21 al 23. Pablo escribe, lejos de todo gobierno, autoridad, poder y dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y a él dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Ya está hecho. Ya ganamos. No tenemos que ganar, ya ganamos. Ya está hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Manifiesta el gobierno, manifiesta su poder, manifiesta la autoridad, manifiesta. No lo voy a hacer yo. En una ocasión también les comparto una vivencia muy linda que tuve. Fui a un evento y antes de ir yo había comprado unos aretes para una bebé, para una niña. Y sentí ese deseo de comprarlos y los tenía guardados. Ya tenía unos meses guardados. Fui a un evento y el señor antes de yo tomar el vuelo me dijo, toma esos aretes porque los vas a entregar. Dije, ok. Y me llevé los aretes. Cuando fui a ese evento me encontré con un matrimonio, con unos pastores que ya llevaban tiempo en que su esposa no podía tener bebés y ya habían intentado muchas veces a través del doctor, a través de otros medios y no había sido posible. Y cuando platiqué con ellos me decían, ya nos rendimos, hacemos la voluntad de Dios. Y en ese momento el Señor me dijo, entrégale los aretes y haz un acto profético. Y dije, Señor, yo dije entre mí, wow, o sea, tiene uno que ser atrevido, tiene uno que creerle al Señor. Y dije yo, Señor, pero, ¿y si quedo mal? No, es que no se trata de ti, se trata de mí. Entonces yo tengo que creer que Él es el Todopoderoso, es el Señor de señores. Entonces, y me dijo el Señor, ora por su vientre, porque una de las cosas que el Señor me honra el servirle es ver que abra los vientres y se manifieste su poder. Entonces lloré y empecé a orar por ese vientre y le dije, vuélvalo a intentar y va a ser una niña. Y esto sella que va a ser una niña. Imagínese usted si ni siquiera estaba embarazada la pastora. ¿Eh? Tremendo, o sea, tiene uno que ser osado cuando el Espíritu de Dios nos manda a hacer algo. O sea, tú dices, lo hago porque lo hago. Y pues, Señor, aquí no se trata de mí. Pues déjenme decirles que tienen una hermosa niña, se embarazó y Dios les dio la bendición de ser papás. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que tenemos que manifestar el reino de Dios con poder y autoridad. ¿Ahí qué fue? Un milagro, una palabra profética, ¿sí? Y ese vientre se abrió. Y así he orado por otros vientres y el Señor los ha abierto. Así es que tenemos que creer que tenemos ese poder y esa autoridad. Fundamentos bíblicos.
autoridad de Cristo como cabeza del reino de Dios es un tema central en el Nuevo Testamento, especialmente en el pasaje como Mateo 28:18 y Efesios que acabamos de leer. En Mateo 28:18 dice, toda autoridad, dijo Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Dios nos da el poder de mover el cielo, mover cosas en la tierra por medio de su Espíritu Santo. Les comparto otro milagro. En una ocasión estábamos todos concentrados en la iglesia. ¿Y qué sucedió? Empezó a llover de una manera tan fuerte y dije, Señor, estamos adorando, estamos alabando al Señor. ¿Y saben qué hice? Yo con fe levanté la mano y dije, le hablo a los cielos que en este momento se cierre o se mueva de lugar y aquí deje de llover. Hay testigos de que eso sucedió. ¡Wow! Porque a Jesús se le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Ese fue otro milagro. Entonces nosotros como iglesia tenemos que ser partícipes, imagínense, ser partícipes de todo esto, de la autoridad de Dios y cómo nosotros, a través de la obediencia, a través de sujetarnos a la palabra de Dios, a través de caminar a la luz de las escrituras, de sus mandamientos, de conocer su palabra, tenemos que escudriñar su palabra y el Espíritu Santo nos revelará su palabra. La iglesia como cuerpo de Cristo. Al afirmar que Cristo es la cabeza de la iglesia, Pablo establece la relación entre el rey y su pueblo. La iglesia como cuerpo de creyentes tiene la responsabilidad. Imagínense, es la responsabilidad de actuar bajo la autoridad de Cristo. Yo estoy totalmente firme en mis convicciones de decir, si yo no me sujeto a mi autoridad pastoral, entonces yo no puedo ejercer mi autoridad. Tenemos que estar sujetos a nuestra autoridad. Si yo no me sujeto a la autoridad en mi trabajo, entonces yo no puedo tampoco ejercer autoridad. Todos, para poder ejercer esa autoridad, tenemos que estar siempre bajo autoridad. Lo espiritual es más real que lo natural. Poder en la debilidad. La autoridad de Cristo no se manifiesta solo en el poder, sino también en la debilidad. Cuando nosotros más débiles somos, más fuertes somos. ¿Por qué? Porque nosotros menguamos y dejamos que el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas se manifieste con poder. También en la debilidad podemos observar cómo nosotros fluimos desde que nuestra voluntad está sometida a Cristo. Nuestra voluntad se somete a Dios. En nuestra debilidad buscamos su presencia, buscamos su dirección, buscamos que Él nos lleve por caminos de rectitud y que nos vaya iluminando. Como dice la palabra, Él es nuestro faro, Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, Él es nuestra respuesta, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es todo para nosotros. Y en esa debilidad es cuando más nos acercamos al Señor para encontrar lo que estamos buscando y necesitando. La autoridad de Cristo, tal como se presenta en Mateo 28, tiene profundas, 28-18, tiene profundas implicaciones para la vida cristiana. Vivir bajo su autoridad, reconocer la autoridad de Cristo, implica que sometamos nuestra voluntad a Dios. Tenemos que someter nuestra voluntad. Ya no es lo que yo quiero, ya no es mi agenda personal, ya no es como yo quiera, es como Dios dice.
Ya no es como yo lo entiendo, no, es como Dios me lo habla en su palabra. Porque hay veces que nosotros aún con la palabra queremos así como llevarla y acomodarla como nosotros queremos, pero no es así. Misión y testimonio, la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, dijo Jesús, y hacer discípulos. Hagan discípulos, multiplíquense. Lo que yo les enseñé, ustedes también llévenlo a cabo. Yo les mostré mi reino. No solamente les hablé de ello, les mostré el reino. ¿A través de qué? Señales, prodigios, maravillas. Resucité muertos, eché fuera demonios, hice milagros. Ustedes también lo pueden hacer en mi nombre. Todo lo pueden hacer en mi nombre. Si estamos sujetados en la voluntad de Dios, podemos ejercer esa autoridad también. Somos legales en esta tierra. Tenemos que ser testimonios también de Cristo. No hablamos de nosotros, hablamos del Rey de vida, hablamos del Rey de majestad, hablamos del que vive y reina por los siglos de los siglos. Manifestamos a un Dios todopoderoso a través de nuestras vidas. Tenemos que ser testimonio no solamente de palabra, sino con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. La esperanza en su soberanía, la afirmación de que Cristo está por encima de toda autoridad, nos brinda consuelo en tiempos de incertidumbre. La palabra dice, hijitos míos, miren con cuánto amor en el libro de Juan, él dice, hijitos míos, les he dado todo, toda la autoridad, sobre todo demonio, sobre todo demonio. Yo cuando de repente tengo que hacer entrar en liberación con alguna persona manifestando el reino de Dios a Jesucristo, cuando estoy viendo que el Espíritu Santo me está revelando qué tipo de espíritus están operando, yo simplemente les digo, miren, ¿saben qué? No me importa cómo se llamen, pero se van fuera. Así es que se van porque se van y fuera. Y no me importa sus nombres, no me importa. Así es que ahorita mismo se van en el nombre poderoso de Jesús. Y veo las liberaciones de una manifestación gloriosa por parte del Señor. Nosotros somos, la iglesia tiene que ser, no solamente hablar de Cristo, sino manifestar el reino. Creer que Él es el Todopoderoso a través de nuestras vidas. Sometimiento a su voluntad. Reconocer la autoridad de Dios implica someternos totalmente. La ética y la moralidad. La autoridad divina establece un marco ético que guía nuestras acciones al enfrentar dilemas morales. Los principios bíblicos deben ser nuestra brújula y preguntarnos cómo nuestras acciones reflejan los valores del reino, cómo la justicia, la misericordia y el amor nos ayudan a actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. En lo personal, para yo ver milagros, para ver yo sanidades, para ver yo liberaciones, lo primero que debe de haber en mi corazón es compasión. La compasión por los demás y el amor hace que se manifieste ese poder de Dios. Al ver a las personas oprimidas, al ver a las personas con esa necesidad de libertad, ese amor que uno siente por las personas es fundamental. Para liberar a alguien es verlos con amor, es verlos con compasión, es anhelar que el Espíritu Santo los haga libres y creer que sucederá. En la palabra de, así como nosotros en un restaurante hay protocolos, en el trabajo hay protocolos, en la iglesia hay protocolos,
En la casa hay protocolos, en la familia hay protocolos, la palabra de Dios también tiene sus protocolos. Y nosotros tenemos que seguir este protocolo del gobierno de Dios, de las leyes divinas. Vivir bajo su voluntad, vivir en obediencia, saber su palabra, saber esa relación con el Espíritu Santo. El Señor, como decía al principio, no tiene escogidos. Él tiene íntimos. ¡Wow! Él tiene íntimos. No tiene escogidos. El Señor no anda escogiendo. Él tiene íntimos. Tener una intimidad con Él. Una relación más profunda con Él. Vivir bajo el gobierno justo de Dios. Al vivir bajo la autoridad de Dios, seguimos el ejemplo de Cristo, quien vivió en perfecta obediencia al Padre hasta el final. Dice la palabra que Jesús fue obediente hasta lo sumo, hasta el final. Él obedeció al Padre. Así nosotros también tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios, a su gobierno. Queremos manifestar el gobierno de Dios y su justicia, la obra redentora de Jesucristo, el poder de la sangre de Cristo, y saber que nosotros tenemos y estamos en ese poder sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y desde esa posición estamos reinando y podemos ejercer ese poder y ese dominio. Testimonio. Al vivir bajo su autoridad nos convertimos en testimonios vivos de su reino, mostrando al mundo que su gobierno es justo, amoroso y transformador. Pues, mis queridos hermanos, amigos, compañeros, me da gusto haber compartido con ustedes este lindo tema, y si tienen algunas preguntas, aquí también, pues al pastor Arturo le cedo yo ya la palabra, y si alguien quiere compartir a alguien algo. ¿Te imaginas vivir una transformación espiritual desde la comodidad de tu hogar? El Bachillerato Teológico Online te ofrece esa posibilidad. Es más que un simple curso, es una experiencia que renovará tu alma, mente y cuerpo.